días. Pues vamos a comenzar la charla de hoy acerca del Código 100. Pues es un programa nacional para la prevención del suicidio y bueno, tuvimos unos pequeños desperfectos tecnológicos, pero ya estamos aquí y bueno, la idea es que podamos platicar en este tiempo breve un poco sobre el Código 100, que es un programa que atiende la prevención del suicidio y que es un programa nacional y que en diferentes eh, centros de salud o instituciones funciona y funcionamos como en una red de salud donde, bueno, vamos a tener comunicación con otras instituciones que atienden este tema, pero en el hospital es de manera diferente a cómo se trabaja en otros lugares. Y hoy vamos a platicar, les voy a platicar un poco cómo es esto para nuestro hospital general, que, bueno, el Código 100 es un programa que ya llevamos un año tratando de aterrizarlo, un año tratando de ver la manera de cómo poder integrarlo y hacerlo parte del hospital. No ha sido fácil, pero tampoco es algo que no estuviéramos haciendo, simplemente hay que darle como un seguimiento. Porque, bueno, el objetivo de este código 100 es uno de los objetivos, ¿no? Pero creo que el más general es poder trabajar en equipo de forma coordinada y basándonos en los protocolos científicos reconocidos por los implicados en la asistencia y en la comunidad científica, y así poder evitar que se dupliquen acciones y que haya retrasos innecesarios en las actuaciones con los usuarios, que esto muchas veces sucedía o no sucedía porque llegaba el usuario ya a un seguimiento en consulta externa, ya sea aquí en el hospital o en el hospital psiquiátrico. Llegaban ya a lo mejor con un retraso de un mes, 2 meses a una consulta o un seguimiento que tendría que ser mucho más cercano, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, los que ingresan al servicio de urgencias, que es donde llega este tipo de paciente, de usuario, necesita una atención al egresar, pues con mucho más premura. Y esto ayuda mucho a que el mismo usuario se pueda apegar al tratamiento y pueda darle seguimiento y no nos lleguen intentos de nuevo más adelante. ¿Por qué? Porque sí nos hemos observado que cuando no se atienden de manera prematura, estos intentos, estos usuarios reinciden en el intento a los 2, 3 meses después. Y la idea y el objetivo es que podamos trabajar en equipo, medicina, enfermería, trabajo social, administración, todo el equipo con psicología, con psiquiatría, para pues darle esta atención oportuna y este seguimiento. Pero el programa como objetivo tiene esto, pero no solamente es ese el objetivo o lo que el programa nos pide. Y creo que una de las preguntas que nos hemos hecho, ¿qué es el Código 100? El Código 100 finalmente es un sistema de apoyo a la toma de decisiones que vamos a tener con el comportamiento suicida en hospitales generales, centros de atención, dentro de las redes integradas de salud. ¿A qué se refiere esto? Que no solamente el Código 100 se está trabajando aquí en el Hospital General, que el Hospital General es un hospital referencia a nivel nacional porque el Código 100 surge de salud mental de aquí de Yucatán y bueno, ya actualmente ya está a nivel nacional este programa y nosotros somos un hospital referencia. Entonces, tendríamos que estar capacitados, tendríamos que saber qué es el Código 100. Lo hemos escuchado, pues de alguna manera empezado a trabajar ya más a fondo con él, ya en las supervisiones que vienen al hospital, pues sí, ya nos preguntan acerca del Código 100 porque es un programa que ya está muy pendiente en todos los niveles, tanto el estatal como el nacional. Y bueno, este programa
este código 100 lo que nos permite, pues es la atención de un usuario en los servicios de salud mental eh, más oportuna, ¿no? Y también ayuda a minimizar ese estigma que tenemos con el tema del suicidio. Y por eso el programa trabaja o atiende este tipo de situación. Entonces, como es una situación que está estigmatizada, y muchas veces esto lo podemos ver en hospitales, en centros de salud, pues la idea de poder codificar estos pacientes también nos ayuda a darle un seguimiento y, bueno, a poder ofrecer o brindar este marco de 4 ejes transversales de equidad, de género, interculturalidad, ciclo vital y derecho humano a la persona, para no atentar en contra de sus derechos con la información que finalmente es una información confidencial, que se trabaja a otros niveles y codificando el intento de suicidio en el Hospital General como código 100. Eso es bien importante porque yo sí quiero platicarles de qué y qué es lo que conlleva el código 100, porque hemos estado o hemos tenido información, pero la realidad es que en centros de salud, en brigadas de salud mental y en Hospital General se trabaja de manera diferente el código 100. Y entonces, a nosotros, ¿qué nos interesa? Saber cómo lo vamos a trabajar o cómo se va a trabajar aquí en el hospital. Entonces, una de las características claves de esa codificación es que podamos identificar el riesgo de un paciente en términos de intento repetido, números de reintentos y grados de letalidad. Por eso es importante toda la información que se va generando y esta información que se va recopilando de manera activa, como le llamamos, viene desde el médico, desde enfermería, desde trabajo social, hasta psicología y psiquiatría. Entonces, toda esta información se tiene que recabar. Finalmente, nosotros dentro del hospital hemos implementado o se ha implementado enlaces que tienen que ver con supervisión y que tienen que ver con enlaces de planeación. ¿Para qué? Para poder recabar esta información que finalmente se genera desde que el paciente o el usuario entra aquí al servicio. Actualmente estamos, o se está enfocando mucho esto en el servicio de urgencias. Sin embargo, es un programa que se amplía y que llega hasta medicina interna, pediatría, ginecología, etcétera, ¿no? Y pues finalmente en la consulta externa también va a tener un impacto este programa. Entonces, que creo que lo primero o lo importante en el código 100 y en el hospital, qué vamos a hacer o cuál va a ser nuestra intervención de la conducta suicida a este nivel, va a ser la atención ambulatoria, la atención hospitalaria, la referencia y el seguimiento. La atención ambulatoria es esta que se le da en el servicio de urgencias cuando llega el usuario y es atendido por la parte o el área médica, y esta área médica refiere a psicología eh, y a psiquiatría para que se le pueda dar este seguimiento. En caso de que sea necesario, pues va a tener una atención hospitalaria y este seguimiento se sigue dando a través ya de los pisos y estas referencias se dan cuando el paciente ya egresa del hospital. ¿Para qué? Para poder tener un seguimiento del paciente en una consulta externa, ya sea dentro del hospital o en alguno de los servicios de salud mental que tenemos en el estado. Y nosotros como hospital necesitamos darle un seguimiento a ese caso durante al menos 6 meses, desde un seguimiento telefónico, un seguimiento de que está llevándose a cabo este proceso. ¿Para qué? Nos piden en supervisión que tengamos este tipo de seguimientos cuando el paciente ya egresa, porque muchas veces nosotros hacemos la referencia, nosotros egresamos al paciente y pensamos que ya
se acabó la labor del hospital y en parte se terminó la atención hospitalaria, pero este usuario necesita estar en seguimiento. Y son casos que necesitan este tipo de atención, que a lo mejor es diferente que con otros casos, sobre todo estos casos donde ya hubo un intento suicida. Ahora, en el hospital general, o en los hospitales generales, el caso que activa el código 100, y esto creo que es muy importante, los casos que activan el código 100 son los intentos de suicidio. En muchos servicios vamos a detectar la ideación, pero la ideación se va a trabajar de la misma manera que se trabajan las demás, las demás situaciones que tienen que ver con salud mental, como ansiedad, adicciones. Estos se trabajan con interconsultas a psicología, pero la ideación no activa el código 100 como tal en nuestro hospital. En los centros de salud, en primer nivel de atención, ahí sí se activa desde la ideación, pero con nosotros tenemos la característica que aquí llegan los intentos. Y entonces no es que no se atienda la ideación suicida, la ideación se atiende como ideación, se le da los recursos y las referencias a donde debe acudir el usuario, pero lo que activa el código 100 en un hospital general es el intento suicida. Y bueno, este es como el proceso en el que llega el usuario al hospital. Aquí lo que mostramos es que el usuario comete el acto, la conducta suicida, el intento, llega al servicio de urgencia. eh, en el servicio de urgencia se hace la detección hacia el servicio de psiquiatría y de psicología para que puedan también ellos determinar un plan de acción para este usuario. Y finalmente se hace una referencia donde trabajo social nos apoya y nos ayuda para que pueda ser derivado a estos servicios de salud mental propios del hospital general, que en nuestro caso es la consulta externa de psicología y de psiquiatría, o derivación a servicios de salud mental, como es el hospital psiquiátrico, o grupos de apoyo emocional, o las brigadas, que son igual servicios que a lo mejor no conocemos que tiene el Estado, que tienen que ver con seguimiento de salud mental. Comúnmente nosotros miramos al hospital psiquiátrico como el lugar donde se refieren estos usuarios y también nuestra consulta externa. Y bueno, es importante que al activarse el código 100, este distintivo lo lleve en la interconsulta y también en el expediente. ¿Por qué? Porque el distintivo de código 100 es lo que nos hace a nosotros o nos facilita a nosotros ese sistema de apoyo para el usuario. Porque ya sabemos que es un código 100 y que el código 100 cuando llegue al servicio de urgencia y el médico vea un intento de suicidio, pueda referirlo a psicología y a psiquiatría, que es el proceso o el protocolo que llevan estos casos muy específicamente de intentos. Y bueno, en algunas ocasiones nos ha pasado que hemos visto o hemos observado que en el caso de intentos por intoxicación, en algunos casos no llegan referidos al área de psicología o de psiquiatría porque se ve como si fuera una intoxicación y no se considera como un intento. Entonces va a ser importante que nos empecemos a dar una capacitación acerca de de estas situaciones que nos pueden llegar a los servicios de urgencia. Entonces, este es el seguimiento, cómo se da, cómo nos llegan los casos al hospital. Es muy sencillo, es muy simple, es como nos llegan en muchas ocasiones o en otros, o con otros casos.
A veces son trasladados por el servicio de emergencia, ambulancia, policía, el 911 y llegan al área de urgencias. A veces los refiere una unidad médica ambulatoria o a veces la misma red de salud nos los refiere. Pueden venir referidos de alguna unidad, de algún centro de salud del interior del estado y también de aquí, de Mérida. Pueden venir referidos por el Hospital Psiquiátrico, el CISAME y el CAPA por el intento. Es muy difícil que nos vengan referidos por ideación. Es más, estas ideaciones es muy raro que nos lleguen al área de urgencias, pero sí nos pueden llegar también por voluntad propia estos familiares. Nos pueden llegar porque el familiar lo trajo, porque algún vecino lo trajo y llegan directamente al sistema de urgencia. Entonces, esta es la manera en cómo nos llegan estos usuarios o estos pacientes que han tenido una conducta suicida. ¿Cómo funcionaría el código 100 en el hospital general con el personal de nuestro hospital? Eso es importante saberlo porque eh, nosotros necesitamos que todos los que van a ser actores dentro de este código o este programa sepan de qué se trata el programa, cómo poder funcionar ante el programa y qué es lo que tenemos que hacer con el programa. La realidad es que no hay, eh, no hay algo extraordinario que tengamos que hacer como tal, sino ser más bien, muy observadores de los casos que nos van a llegar por intento, por intoxicación, porque estos casos, eh, pueden ser casos que sean intentos y que se nos puedan ir. Y aquí, pues, el programa lo que quiere es recabar esta información, pero también darle una atención oportuna a estos casos. Que puede ser que el usuario los acepte o puede ser que el usuario no acepte también estos servicios. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Les voy a platicar. Vamos a comenzar con el personal de enfermería, el perfil de los servidores que tendrían que estar en urgencias o el perfil del enfermero o enfermería en el hospital. Cuando nosotros tuvimos la supervisión hace un par de semanas, nos preguntaban mucho sobre esta capacitación de la guía del MHGAP. Esto tendría que estar en nuestro perfil. Esto es algo que poco a poco nos van a, a traer de salud mental para todo el hospital, para todo el servicio, porque aquí con la guía del MHGAP tenemos ya las bases para poder trabajar estos, estas situaciones de salud mental. Y entonces, ¿qué necesita tener el personal de enfermería? Esta capacitación. Y bueno, parte de sus actividades, pues es la atención de la lesión y urgencia médica y eh, poder promover la confianza y la validación emocional de esta persona que está llegando con esta situación. Por eso es importante que, por eso es importante que nos llegue y que se pueda identificar al usuario como código SEC, porque sabemos que la estigmatización de estas situaciones pues también hace que el paciente no habla, no se abra, no quiera trabajar esta situación. Entonces, la actividad en sí del personal de enfermería sería esta.
Del personal de psicología es poder brindar los primeros auxilios psicológicos, es poder establecer de manera colaborativa el plan de seguridad con el usuario y con la familia. Esto lo hace también activando esta red de apoyo, que son intervenciones psicosociales con familia, con pareja, con cuidador o responsable. Esto es algo que se hace dentro del servicio y pues implementar estos tratamientos para que le puedan dar este seguimiento una vez que ya se le dé de alta al usuario. El psicólogo tiene que tener formación en psicología clínica y capacitación en primeros auxilios psicológicos y sí, capacitación en este tema acerca del suicidio. Estas son las actividades que el psicólogo hace cuando le llega esta interconsulta. Las actividades de trabajo social también tendría que tener capacitación en esta intervención del comportamiento suicida. Y bueno, también las actividades de trabajo social son también promover esta validación emocional para una aproximación efectiva con el usuario, contactar y tener acercamiento con familiares o responsables de las personas, establecer de manera colaborativa el plan de seguridad. Este plan de seguridad es el que hace psicología, pero cuando el usuario egresa con trabajo social, al momento del egreso, nada más comentarles o poder tener en cuenta que hay un plan de seguridad para esto. Y una de las actividades de trabajo social es poder darle el seguimiento telefónico a estas personas atendidas por medio de contacto con la misma o un familiar, esto de acuerdo a un protocolo de acercamiento que va a tener trabajo social. ¿Para qué? Para tener en cuenta si este usuario sí está siguiendo su tratamiento, si está haciendo, si se está atendiendo a este usuario y si en el proceso a lo mejor no hay o hay algo por lo que dejó de atenderse. Bueno, también trabajo social activa el seguimiento para la contrarreferencia en el momento en el que el usuario se le da de alta, se debe ir referido a su unidad médica, a los servicios de salud mental estatales o bien a la misma consulta externa, que es el servicio de salud mental de aquí del hospital. Y bueno, hacer un monitoreo o seguimiento en caso de que el riesgo persista o aumente y ayuda a poder hacer estas referencias mucho más. La parte de trabajo social ayuda mucho a poder dar estas referencias de manera oportuna y poderle dar este seguimiento al usuario en este proceso de atención. Y el personal especializado en psiquiatría, que es lo que tenemos aquí en el hospital, pues lo que hace es una valoración del estado mental de la persona, es el que recopila los datos en la historia clínica para determinar un probable diagnóstico psiquiátrico, aplica este tratamiento de urgencia psiquiátrica y seguimiento en consulta externa posterior a la alta médica, y con esto hace también la referencia a un tratamiento o una contrarreferencia a un tratamiento ya especializado o ambulatorio o la sugerencia de hospitalización cuando no existe red de apoyo y cuando esta intencionalidad no está disminuyendo, se encuentra intoxicado o con altos niveles de agitación o desesperanza, que nos ha tocado ver que aquí en el hospital de repente pueden ser referidos a un servicio del hospital psiquiátrico. Entonces, el trabajo del psiquiatra es hacer esta valoración y esta recopilación también de datos, que esto lo podemos encontrar en la nota y de ahí poder también hacer esa referencia. ¿Qué es lo que trabaja el personal paramédico? Esto y el personal de medicina de primer nivel. Finalmente, también hay un entrenamiento básico de atención al suicidio,
tendría que haber una capacitación dentro del perfil del modelo NHGAP. Y bueno, el personal paramédico lo mismo, es generar un entorno, un perímetro seguro para la persona, dar los primeros auxilios médicos, promover esta confianza mediante la validación emocional para la aproximación efectiva, contactar al responsable familiar, pareja o amistad de mayor edad para la persona o el usuario, que este personal paramédico, pues esto es lo que es como estar sensibilizado con el tema de estos intentos de suicidio y que el intento de suicidio no es algo que el usuario haya querido hacer o controlar o haya, sino que hay una situación emocional que el usuario necesita trabajar. Por eso a veces es difícil el poder acercarse o poder tener respuesta de este tipo de pacientes. Y el personal de medicina, pues la valoración y atención de la lesión y urgencia médica, que es lo que siempre se ha hecho, garantizarla, esto es bien importante porque necesitamos que este personal de medicina garantice la referencia a tratamiento especializado para la valoración psiquiátrica en caso de requerir hospitalización o tratamiento especializado, aún si no se requiere esta hospitalización, y también poder referir al área de psicología, que son estas dos áreas que atienden y que apoyan el tema de la salud mental. Por eso es bien importante que cuando la persona esté atentando a su vida, pueda ser referido a estos servicios. Y a veces el atentar significa intoxicarse, significa lastimarse, hacerse algún tipo de daño físico con arma blanca, etcétera. Entonces, esto es importante porque ya de acuerdo a la valoración también psiquiátrica y psicológica, se le puede determinar qué tipo de seguimiento puede tener este usuario. Y es importante que se active ese código 100 porque muchas veces el usuario que llega a urgencias puede subir a piso y ya siendo detectado como un código 100, es más fácil brindarle la atención desde los diferentes servicios que hay en el hospital. Y bueno, finalmente es el trabajo que epidemiología tiene dentro del código 100, que es el registro de casos, la elaboración de reporte mensual en la unidad hospitalaria de casos atendidos por conducta suicida y el reporte de perfil de personas atendidas por conducta suicida. Toda esta información se va generando o se genera desde eh, nuestro servicio de psicología y ahí estamos también apoyándonos con calidad para poder tener esta información oportuna porque, como les mencioné anteriormente, el programa Código 100 para prevención del suicidio en el hospital trabaja los intentos y sirve como un sistema de apoyo para la toma de decisión de qué va a hacer o qué seguimiento se le va a dar a ese usuario, pero también significa la recopilación activa de datos. Y bueno, esta diapositiva me interesa mucho que la veamos porque aquí es definir qué no es un código 100, qué no es muy importante saber qué no es código 100. No es un centro de atención especializado en intentos suicida. Muchas veces he escuchado que me dicen, es que voy a traer a fulanito porque es código 100. A lo mejor tuvo una ideación y lo quieren traer al hospital, pero la realidad es que no, el código 100 no es un centro de atención especializado en intentos suicidas. No hay un centro, no hay un módulo como, por ejemplo, el módulo de violencia, que esté trabajando el código 100. El código 100 es un sistema de apoyo y como sistema de apoyo es un procedimiento y un protocolo. No es un centro donde voy a llevarlo al hospital general para que lo atiendan en código 100. Si el usuario no ingresa al servicio de urgencia por intento,
no se puede o no se activa el código 100 en el hospital. Esto no quiere decir que no se atiendan los intentos, perdón, las ideaciones. Las ideaciones sí se atienden y pueden entrar como servicio de consulta externa o en los centros de salud del usuario. Ahí se va a atender estas ideaciones. Cuando en piso podemos detectar una ideación, se canaliza o se refiere a la consulta externa para que pueda ser atendido. Pero el intento suicida, ese sí, activa el código 100. Para tenerlo claro, ¿qué no es código 100? No es un centro de atención especializado en intentos suicida, no hay un centro, un lugar específico. No es solo el envío o referencia al hospital psiquiátrico, nosotros lo podemos trabajar desde el servicio de salud mental de aquí del hospital, que es la consulta externa de psicología y de psiquiatría, y también se pueden referir no solo al psiquiátrico, también se pueden referir al CISAME, se pueden referir a los centros de salud donde hay psicología, donde hay psiquiatría. No es un número telefónico de atención, el código 100 no es un número telefónico de atención. Hay un número telefónico de atención estatal a la salud emocional, pero no es código 100 ese número. Es un número donde sí se atienden, pero no solo se atienden casos de ideación o deseos de suicidio, sino que se atienden otras cuestiones también emocionales. ¿Qué sí es un código 100? Como les dije, es un sistema de apoyo a la toma de decisiones clínicas en este comportamiento suicida en nuestros hospitales generales y en los centros de atención dentro de las redes integrales del sistema de salud. Esto sí es un sistema. Es un sistema de apoyo, es brindarle seguimiento oportuno al usuario y también es la recopilación activa de datos. Esta recopilación eh, activa de datos este, es importante porque se está generando información para poder mejorar y poder brindarles estos seguimientos oportunos y estas decisiones clínicas mucho más efectivas con el tema del intento suicida, con los temas de prevención del suicidio y con temas de ideación, que son los temas que nos preocupan y que nos han ocupado también en poder trabajar en el hospital general. Entonces es bien importante esto lo vamos a ir compartiendo también para que eh, no solo el personal adscrito, sino también los internos, los residentes, los que están haciendo pasantías, trabajo social, puedan conocer qué es el código 100, qué no es el código 100 y cómo activar este código 100 dentro del usuario, con el usuario para que se le pueda dar este seguimiento. Eh, esta imagen nada más nos muestra un poquito cómo es esta recepción del paciente por urgencias, cómo llegas al triage, cómo llegas, cómo se activa el código, se canaliza traslado a piso o se queda en el seguimiento de urgencias, el médico atiende y el médico es el que refiere a psiquiatría y a psicología para valoración. Luego ya el médico valora, hace su hoja de egreso y trabajo social realiza pues todo lo que corresponde a la referencia, contrarreferencia y realiza pues estas llamadas, ¿no? Y luego epidemiología recibe nuestra información para que pueda capturarlo. Finalmente, este proceso o este programa es un programa que ya vienen a supervisar, que no lo supervisan como el trabajo que hacemos en salud mental. Me quedó muy claro en la supervisión anterior que la salud mental no solamente van a supervisar al área de psicología o de psiquiatría, sino que también se van o se acercan al área médica, al área de
enfermería y al área de trabajo social para saber, para reconocer qué nociones tienen también esas áreas acerca de la atención en salud mental y sobre todo en el tema del código C. Entonces, creo que esto es algo que vamos a seguir integrando de una manera más efectiva al hospital para que ustedes también pues tengan esta información y no piensen que solo es un programa que viene de psicología o psiquiatría, sino que es un programa que nos abarca y que nos va a incluir a todos los demás servicios en el momento en el que nos preguntan temas de salud mental, en el momento en el que supervisan temas de salud mental. Y muy importante, esta capacitación que vamos a estar pues también implementando en el hospital. Y bueno, este es el código 100 en piso. Cuando se detecta un caso en piso, lo que va sucediendo, se hace esto que les estoy mostrando es algo que se ha estado haciendo durante mucho tiempo, que es cuando el médico detecta, el médico o enfermería o trabajo social avisan a psicología, avisan a psiquiatría. Esto es indispensable, la interconsulta, porque la interconsulta es la evidencia que tenemos para nosotros poder atender estos casos y para poder dar como respuesta a estos casos que se entienden. Y eh, lo mismo, ¿no? En consulta externa es el mismo proceso del médico que puede detectar, puede igual referir a psicología o a psiquiatría para esta valoración y que ya se le dé esta atención pues más oportuna. Paso rápido estas láminas porque lo importante o lo que ha sido muy importante también para nosotros aquí es que el área de urgencias es donde inicia este tema del intento suicida o de las conductas suicidas en el hospital. El primer servicio o contacto es en el área de urgencias. Es un área donde tenemos que estar muy pendientes, donde hay que estar muy enfocados para poder trabajarlos y que este sistema y cuando nosotros podamos recurrir a estos expedientes de un intento, podamos ver todo este camino o todo este sistema de apoyo que pues incluyó medicina, incluyó enfermería, trabajo social y también psicología y psiquiatría. Y bueno, esto es lo que es el